España, 1857. Ángela tenía apenas 19 años cuando Rodrigo Salcedo la abandonó a su suerte, deshonrada, embarazada y sin lugar a donde ir. Él había sido todo lo que una joven inocente podía desear. Apuesto, de palabra fácil, hijo de un comerciante próspero que frecuentaba las reuniones de las familias respetables. La cortejó durante meses con promesas susurradas en jardines discretos, con juramentos de matrimonio que parecían sinceros, con palabras que ella guardó en el corazón como tesoros sagrados. Serás mi esposa, Ángela, te lo juro ante Dios. Y ella lo creyó. Creyó en cada palabra, creyó en cada beso robado. Creyó que el amor era suficiente para sostener el futuro que él pintaba con tanta seguridad. En un momento de entrega absoluta, de confianza ciega, se dio a él completamente, porque confiaba, porque amaba, porque creía que él cumpliría su promesa. Pero cuando Ángela descubrió que esperaba un hijo y fue a buscarlo con el corazón dividido entre esperanza y miedo, Rodrigo palideció, retrocedió y con voz fría, casi indiferente, dijo: «Yo nunca prometí nada, y tú no puedes probar lo contrario». Desapareció de la ciudad esa misma semana. Ángela quedó sola, sola con un secreto que crecía en su vientre, sola con la vergüenza que no podía ocultar, sola con la culpa de haber confiado en quien jamás lo mereció. Cuando sus padres descubrieron la verdad, no hubo comprensión, no hubo perdón, solo horror, furia contenida y una decisión rápida, implacable. Ella debía desaparecer antes de que el escándalo manchara el nombre de la familia. Y así fue como Ángela Robledo Quintana, que alguna vez soñó con ser amada, fue enviada al convento de Nuestra Señora de la Piedad, no como refugio, como castigo. Esta es una historia de amor y coraje que te hará creer que, incluso después de la peor caída, es posible volver a levantarse. Ángela Robledo Quintana no escuchó gritos aquella tarde, tampoco reproches, solo el silencio denso que acompaña las decisiones ya tomadas, las que no admiten defensa ni ruego. Su madre entró en la habitación, dejó sobre la cama un vestido de viaje y una maleta pequeña, y salió sin mirarla. Su padre permaneció en el despacho, oculto tras la puerta cerrada, como si la distancia pudiera borrar la vergüenza. No hubo despedida, no hubo abrazo. Solo la servidumbre que evitaba cruzarse con ella en los pasillos y el carruaje que esperaba en la entrada lateral de la casa, lejos de las ventanas principales, donde ningún vecino pudiera presenciar la partida. Ángela llevaba consigo apenas lo necesario: 2 vestidos, un rosario que nunca había usado con devoción y una carta sellada que ni siquiera le permitieron leer. Iba dirigida a la Madre Superiora del convento de Nuestra Señora de la Piedad, en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por acoger a mujeres que la sociedad prefería olvidar. Durante el viaje, miró por la ventanilla sin ver realmente el paisaje, los olivares, las colinas áridas, los pueblos pequeños que cruzaban uno tras otro. Todo le parecía ajeno, como si ya no formara parte del mundo de los vivos. Sentía el peso en el vientre, aún imperceptible a simple vista, pero presente con cada movimiento del camino, un recordatorio constante de lo que había dejado de ser y de lo que jamás podría volver a fingir. El convento apareció al atardecer, rodeado de muros altos y silencio. Las puertas de madera se abrieron sin ceremonia. Una monja anciana la recibió con gesto neutro, tomó la carta, la leyó en silencio y asintió brevemente. «Venga conmigo». Ángela fue conducida a una habitación estrecha en el ala posterior del edificio, lejos de las celdas de las monjas consagradas. No le explicaron nada, no le preguntaron nada. La dejaron sola con una jarra de agua, una manta áspera y una ventana que daba a un patio de piedra vacío. Esa noche, por primera vez, lloró, no por miedo, ni siquiera por tristeza. Lloró porque comprendió que ya no había retorno.
su familia no vendría a buscarla. Su nombre sería borrado de las conversaciones, sustituido por eufemismos piadosos o por el olvido directo. Había dejado de existir para ellos. Los meses siguientes transcurrieron en una monotonía opresiva. Las monjas no eran crueles, pero tampoco compasivas. La trataban con la indiferencia funcional de quien cumple un deber incómodo. Le asignaron tareas sencillas: doblar ropa, limpiar corredores, ayudar en la cocina. Nadie mencionaba su estado, aunque todas lo sabían. Nadie preguntaba por su pasado, aunque todas lo adivinaban. Ángela caminaba por los pasillos como una sombra, hablaba poco, comía menos. Se acostumbró al frío de las madrugadas, al sonido repetitivo de las campanas, al olor a cera y a incienso que impregnaba cada rincón. Aprendió a vivir sin esperar nada, sin desear nada, sin creer en nada más allá de la simple supervivencia diaria. Cuando el dolor comenzó, supo de inmediato que algo estaba mal. Era demasiado pronto. El cuerpo se rebeló antes de tiempo, como si rechazara aquello que debía proteger. Las contracciones llegaron violentas, desordenadas, sin la pausa que habría permitido respirar entre una y otra. La llevaron a una habitación apartada. Llamaron a una partera de la aldea cercana, una mujer de manos ásperas y mirada cansada que había visto demasiadas muertes para sorprenderse ante una más. El niño nació sin vida, tan pequeño, tan frágil, que apenas parecía humano. No hubo llanto, no hubo primer aliento, solo el silencio terrible que sigue a las pérdidas sin nombre. Ángela lo vio apenas un instante antes de que se lo llevaran. No tuvo tiempo de tocarlo. No tuvo tiempo de despedirse. Alguien lo envolvió en un paño blanco y salió de la habitación sin decir palabra. Más tarde supo que lo habían sepultado en un rincón del huerto, bajo un árbol sin flores, sin lápida, sin nombre, sin oración pública, como si nunca hubiera existido. Ella permaneció días en cama, perdiendo sangre, perdiendo fuerzas, perdiendo cualquier resto de esperanza que aún pudiera albergar. Las monjas la cuidaron con eficiencia práctica, cambiando vendas, ofreciendo caldos tibios, rezando en voz baja junto a la puerta. Pero nadie le preguntó cómo se sentía, nadie le ofreció consuelo. Cuando pudo levantarse, su cuerpo había sobrevivido. Su espíritu no. Semanas después, llegó una carta de su familia. Breve, formal, vacía de emoción. Le informaban que, habiendo pasado el incidente, podía regresar a casa si así lo deseaba. No mencionaban al niño, no mencionaban el dolor, solo ofrecían una puerta de salida condicionada al silencio perpetuo. Ángela leyó la carta 2 veces, luego la dejó sobre la mesa y salió al patio. Caminó hasta el árbol bajo el cual habían enterrado a su hijo. Se arrodilló sobre la tierra fría y cerró los ojos. No volvería, no porque los odiara, sino porque ya no tenía fuerzas para fingir que nada había ocurrido. No tenía fuerzas para sonreír en reuniones sociales, para aceptar miradas de lástima disfrazadas de cortesía, para vivir como una mujer perdonada a medias. Regresó a la Madre Superiora y le dijo, con voz tranquila, que deseaba quedarse. ¿Desea tomar los votos?, preguntó la superiora, sorprendida. No, respondió Ángela, solo deseo quedarme. La Madre Superiora la observó en silencio, como si intentara descifrar algo oculto en su mirada. Finalmente asintió. Puede permanecer como mujer laica, ayudará en las tareas del convento, tendrá alojamiento y comida, nada más. Es suficiente, dijo Ángela. Y así fue. Se convirtió en parte del lugar sin pertenecer realmente a él. Vivía entre muros que no eran prisión, pero tampoco libertad. Existía sin nombre, sin pasado, sin futuro. Solo el presente monótono, seguro, vacío. Pasaron los años. Ángela cumplió 24. Su rostro perdió la suavidad de la juventud, pero ganó una serenidad extraña, como de quien ha dejado de luchar. Usaba un vestido rosa pálido desbotado,
el color permitido para las mujeres que vivían bajo protección del convento, sin haber tomado los hábitos. Caminaba en silencio, trabajaba en silencio, oraba en silencio, aunque ya no creía en las respuestas. Y entonces, una tarde de otoño, llegó un hombre al convento, joven, de porte firme, vestido con la sobriedad de quien carga responsabilidades recientes. Venía a cumplir deberes que su título exigía, visitas que su linaje obligaba. Se llamaba Don Camilo de Arriaga y Santillán, y con él, sin saberlo, llegó también la posibilidad de que Ángela volviera a sentir algo más que resignación. Don Camilo de Arriaga y Santillán nunca imaginó que heredaría el ducado. Había crecido como hijo segundo, educado en las letras y en la administración de propiedades menores, preparado para servir a la casa desde un lugar discreto. El título estaba destinado a su primo mayor, un hombre brillante, ambicioso, admirado por todos. Pero la fiebre que asoló la región aquel invierno no respetó linajes. En cuestión de semanas, la enfermedad se llevó al heredero, a su esposa y al hijo pequeño que apenas había cumplido 1 año. La casa de Arriaga quedó vacía de sucesión directa, y Camilo, con apenas 29 años, fue llamado a ocupar un lugar para el cual nunca se había preparado emocionalmente. La noticia llegó en forma de carta sellada con el escudo ducal. La leyó en silencio, en la biblioteca de la casa familiar, mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. No sintió orgullo, sintió peso. Aceptó porque no había elección. Aceptó porque el deber lo exigía. Aceptó porque su nombre ahora llevaba consigo la supervivencia de una estirpe que databa de siglos atrás. Cuando llegó al ducado, encontró una herencia compleja. Las tierras seguían produciendo, pero las rentas habían disminuido. Las deudas acumuladas durante años de mala administración amenazaban con desmoronar la estructura económica de la casa. Los consejeros, hombres mayores que habían servido a su primo, lo observaban con desconfianza apenas disimulada, esperando que demostrara estar a la altura del título. Camilo asumió sus responsabilidades con disciplina. Revisó contratos, reordenó cuentas, despidió administradores deshonestos y negoció con acreedores. Aprendió rápido, trabajó sin descanso y habló poco. Sabía que cualquier error sería interpretado como debilidad, cualquier duda como incapacidad. Pero lo que más lo agotaba no eran las cifras ni las decisiones políticas, era la presión constante, sutil, insidiosa, que llegaba en forma de conversaciones casuales, de invitaciones estratégicas, de nombres de mujeres mencionados con intención clara. Su excelencia debería considerar consolidar una alianza con la casa de Monterroso. La hija mayor tiene dote generoso y sangre impecable. He sabido que la viuda del marqués de Valdecañas estaría dispuesta a recibir una visita formal. Un matrimonio bien elegido podría resolver gran parte de las dificultades financieras, mi señor. Camilo escuchaba sin responder. Asentía sin comprometerse. Sabía que tenían razón, sabía que su deber incluía casarse, producir herederos, asegurar la continuidad del linaje. Pero algo en él se resistía con una fuerza que no lograba explicar, porque Camilo cargaba una herida antigua. Años atrás, cuando aún no llevaba el título, había amado a una mujer, joven, de familia modesta, sin fortuna ni nombre relevante. La había conocido en una reunión informal, lejos de la corte, y se había enamorado de su inteligencia, de su risa espontánea, de la forma en que miraba el mundo sin cinismo. Durante meses creyó posible un futuro juntos. Pero cuando su familia se enteró, la respuesta fue inmediata y brutal. No hubo gritos, solo decisiones frías, ejecutadas con precisión quirúrgica.
La alejaron, la humillaron en público, insinuando escándalos que nunca existieron. Le cerraron puertas, mancharon su reputación, la convirtieron en alguien imposible de defender sin arruinar el propio nombre. Camilo intentó resistir, pero era joven, dependiente, sin poder real. Su padre le dejó claro que cualquier insistencia significaría deshonra, exilio y ruina para ambos. Así que cedió. Permitió que la apartaran, permitió que la destruyeran y nunca la volvió a ver. Desde entonces, algo en él se había roto. Aprendió a no confiar en la posibilidad del amor sin consecuencias. Aprendió que su vida no le pertenecía, que cada elección personal tenía un precio que otros pagarían. Por eso, cuando los consejeros hablaban de matrimonio, Camilo escuchaba con el corazón cerrado, no por orgullo, sino por miedo de volver a arrastrar a alguien hacia la misma crueldad que él ya conocía. Fue en medio de esa tensión interna que comenzó a cumplir con las visitas formales que su título exigía, entre ellas, una al convento de Nuestra Señora de la Piedad, institución que su casa había protegido durante generaciones. El ducado aportaba rentas anuales para su mantenimiento, y era costumbre que el nuevo duque confirmara públicamente ese compromiso. Camilo llegó una tarde de otoño, acompañado apenas por su secretario. Fue recibido con la sobriedad propia del lugar. La Madre Superiora lo condujo por los corredores de piedra, explicándole brevemente las necesidades del convento, agradeciendo la generosidad histórica de la casa de Arriaga. Camilo escuchaba con atención, pero su mente estaba en otra parte. Había tantas responsabilidades acumuladas, tantas decisiones pendientes, que incluso aquella visita le parecía una carga más. Hasta que la vio. Estaba en el patio interior, arrodillada junto a un pequeño huerto, arrancando hierbas silvestres con movimientos lentos y precisos. Vestía un vestido rosa pálido desbotado, el cabello recogido en una trenza simple. No levantó la mirada cuando el grupo pasó cerca. Siguió trabajando, ajena a la presencia del duque. Camilo no supo por qué se detuvo. Algo en la postura de aquella mujer, en la quietud concentrada de sus gestos, captó su atención de un modo que no lograba explicar. «¿Quién es ella?», preguntó con voz más baja de lo habitual. La Madre Superiora siguió su mirada. «Una mujer laica que vive bajo nuestra protección, Excelencia. Ayuda en las tareas del convento. ¿Tiene familia?». «Tuvo. Ya no mantiene contacto con ellos». Camilo asintió, pero no apartó la mirada. La mujer finalmente se puso de pie, cargando un cesto pequeño lleno de hierbas. Caminó hacia el interior del edificio sin reparar en ellos, y sin embargo, algo en Camilo se aquietó, como si, por un instante, el peso del título, de las deudas, de las expectativas, hubiera desaparecido. Terminó la visita con cortesía formal, prometió mantener el apoyo financiero al convento y se despidió de la Madre Superiora con las palabras adecuadas. Pero mientras el carruaje lo llevaba de regreso al ducado, su mente regresaba una y otra vez a aquella imagen. La mujer arrodillada en el huerto, vestida de rosa desbotado, ajena al mundo que la rodeaba. No sabía su nombre, no sabía su historia, pero algo le decía que volvería. Camilo regresó al convento 2 semanas después. Esta vez, sin el pretexto de un deber formal. Llevaba consigo documentos relacionados con una donación menor, algo que bien podría haber enviado por mensajero, pero eligió ir en persona. La Madre Superiora lo recibió con la misma cortesía distante de siempre. Revisaron juntos los papeles, firmaron lo necesario, intercambiaron palabras breves sobre el estado del convento y las necesidades del próximo invierno. Camilo escuchaba, respondía con precisión, pero su atención estaba en otra parte. Cuando la reunión terminó, pidió permiso para caminar un momento por el patio. La Madre Superiora no se opuso. Los benefactores de la casa gozaban de ciertas libertades.
Camilo salió al aire fresco de la tarde. El patio estaba vacío, salvo por el sonido lejano de las campanas que marcaban la hora de vísperas. Caminó despacio, sin rumbo definido, hasta que la vio nuevamente. Ángela estaba sentada en un banco de piedra junto al huerto, doblando ropa blanca recién lavada. Trabajaba con movimientos mecánicos, eficientes, sin prisa. No levantó la mirada cuando él se acercó. «Buenas tardes», dijo Camilo con voz neutra. Ella alzó la vista, sorprendida. Por un instante, sus ojos se encontraron. Eran oscuros, serenos, cansados. No había curiosidad en ellos, tampoco temor. Solo una especie de indiferencia educada. «Buenas tardes, señor», respondió, con tono correcto pero distante. Camilo vaciló. No sabía qué decir. No había planeado nada. Solo había sentido la necesidad de hablar con ella, de escuchar su voz, de confirmar que no era una aparición de su imaginación. «¿Le molesta si me siento un momento?» Ángela dudó, pero finalmente negó con la cabeza. «Es su derecho, señor. Este lugar pertenece a su casa. No vine como dueño», dijo Camilo, sentándose en el extremo opuesto del banco. «Vine porque este lugar me da paz». Ángela no respondió. Siguió doblando la ropa, pero algo en su postura se relajó levemente. Durante un rato, permanecieron en silencio. No era incómodo, era el tipo de quietud que no exige explicaciones. Finalmente, Camilo habló de nuevo. «¿Hace mucho que vive aquí?» «4 años». «¿Y antes?» Ángela detuvo sus manos. Lo miró con una mezcla de cautela y cansancio. «Antes vivía en otro lugar, ya no importa». Camilo asintió sin insistir. Comprendió que había límites que no debía cruzar. «Entiendo», dijo simplemente. Ángela lo observó con mayor atención. No era la mirada condescendiente que conocía, ni la lástima disfrazada de cortesía. Era algo distinto, algo que no lograba identificar. «¿Y usted, señor, hace mucho que es benefactor de este convento?» «Heredé la responsabilidad hace menos de 1 año. Antes era solo un nombre en los registros familiares. Y ahora soy muchos nombres. Duque, administrador, deudor, heredero de expectativas que no pedí». Ángela casi sonrió. «Casi. Parece que ambos llevamos títulos que no elegimos». Camilo la miró, sorprendido por la agudeza de la observación, y por primera vez en meses sintió que alguien lo veía realmente, más allá del escudo ducal. Desde aquel día, las visitas se volvieron más frecuentes. Camilo inventaba razones, revisiones de cuentas, confirmaciones de donaciones, consultas sobre reparaciones necesarias. La Madre Superiora aceptaba sus explicaciones sin cuestionar, aunque su mirada comenzaba a volverse más vigilante. Y cada vez que venía, buscaba a Ángela. A veces la encontraba en el huerto, otras en la biblioteca pequeña del convento, ordenando libros antiguos que nadie más leía. En ocasiones, simplemente cruzaban miradas en el corredor, y eso bastaba. Las conversaciones crecieron lentamente, como plantas que solo florecen con paciencia. Hablaban de cosas sencillas al principio: el clima, los libros, las estaciones. Luego, de temas más profundos: la soledad, el peso de las decisiones ajenas, la resignación como forma de supervivencia. Camilo descubrió que Ángela era inteligente, culta, observadora. Había leído más de lo que él esperaba, pensaba con claridad y hablaba con una honestidad desarmante. No intentaba complacerlo, no buscaba su favor, simplemente existía, sin máscaras, y eso lo fascinaba. Ángela, por su parte, se sorprendía a sí misma esperando sus visitas. Al principio, había sentido desconfianza. Los hombres de título nunca buscaban a mujeres como ella sin intenciones ocultas. Pero Camilo era diferente. No la miraba con lástima. No intentaba rescatarla. Solo conversaba, escuchaba, y luego se marchaba sin exigir nada. Poco a poco, algo dentro de ella comenzó a despertar. No era amor,
Todavía no. Era algo más sutil, la posibilidad de que no todo estaba perdido. La esperanza de que quizás, solo quizás, merecía algo más que resignación. Un día, mientras caminaban por el sendero que rodeaba el convento, Camilo se detuvo frente a un árbol sin flores. «¿Qué hay bajo este árbol?», preguntó sin pensar. Ángela palideció. Su respiración se volvió irregular. Tardó un momento en responder. «Algo que prefiero no nombrar». Camilo la miró, comprendiendo de inmediato que había tocado algo profundo, doloroso. No insistió. Solo dijo, con voz suave, «Perdóneme. No era mi intención». Ángela asintió, sin mirarlo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Hay cosas que el tiempo no borra, don Camilo, solo las cubre con silencio». Él no respondió, pero algo en su pecho se contrajo. Reconoció en ella el mismo tipo de herida que él mismo llevaba, la que no sana, solo se aprende a cargar. Las semanas pasaron. El otoño dio paso al invierno. Las visitas de Camilo se volvieron parte de la rutina del convento. Sor Eulalia, una monja anciana de mirada lúcida, observaba con discreción. No juzgaba, pero comprendía. Una tarde, mientras Ángela ayudaba en la cocina, Sor Eulalia se acercó. «Ese hombre viene por usted», dijo, sin rodeos. Ángela dejó de cortar verduras. «Viene por deber», respondió, sin convicción. «Viene porque encuentra en usted algo que el mundo de afuera no le ofrece, y usted también lo busca». Ángela bajó la mirada. «No tengo derecho a buscar nada. El derecho lo da el corazón, hija, no la sociedad». Ángela no respondió, pero las palabras de Sor Eulalia quedaron flotando en su mente, como una semilla que aún no decide si germinar. Camilo, mientras tanto, enfrentaba sus propias batallas internas. Sabía que lo que sentía por Ángela iba más allá de la simple simpatía. Sabía que cada visita lo alejaba un poco más del deber que su familia esperaba, pero no podía detenerse, porque con ella, por primera vez en años, no sentía el peso del título, no sentía la culpa del pasado, solo sentía algo cercano a la paz. Una tarde, mientras se despedían en el patio, Ángela lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué sigue viniendo, don Camilo?». Él vaciló. Podría haber mentido, podría haber inventado una razón formal, pero algo en la mirada de ella pedía verdad, porque aquí no tengo que fingir ser quien no soy. Ángela sostuvo su mirada un momento más. Luego, sin decir nada, asintió levemente, y en ese gesto silencioso, ambos comprendieron que algo había cambiado, algo frágil, peligroso, inevitable, algo que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. La verdad llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que cambian el rumbo de una vida. Fue Sor Eulalia quien, sin malicia pero con claridad implacable, le reveló a Camilo el pasado de Ángela. No lo hizo por crueldad, sino porque consideró que él tenía derecho a saber antes de que sus sentimientos lo comprometieran más allá de lo prudente. Ocurrió una tarde lluviosa, cuando Camilo llegó al convento empapado, y Sor Eulalia lo condujo a una sala pequeña para que se secara junto al fuego. «Don Camilo, sé que no es mi lugar decir esto, pero mi conciencia me obliga. Esa mujer por la que pregunta cada vez que viene, no es quien usted imagina». Camilo frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». Sor Eulalia suspiró. «Llegó aquí hace 4 años, enviada por su familia. Estaba embarazada. Perdió al niño en un parto prematuro. La familia le ofreció regresar, pero ella se negó. Vive aquí desde entonces, no por vocación, sino porque no tiene otro lugar a donde ir». El silencio que siguió fue denso, pesado. Camilo sintió que algo se quebraba dentro de él, no por juicio moral, sino por reconocimiento doloroso. Ángela había sido víctima del mismo sistema que él conocía demasiado bien. Había sido apartada, castigada, olvidada, igual que la mujer que él había amado años atrás. «¿Ella sabe que usted me lo dijo?»,
preguntó finalmente. No, pero debería saberlo por usted, no por rumores. Camilo asintió despacio. Cuando la monja salió, permaneció inmóvil frente al fuego. Comprendió que lo que sentía por Ángela no era casualidad, era reconocimiento. Ella llevaba la misma herida que él, solo que desde el otro lado de la crueldad, y eso lo aterraba, porque sabía que amarla significaba enfrentarse nuevamente a la misma batalla que ya había perdido una vez. Ángela descubrió la verdad sobre Camilo de forma igualmente abrupta. Fue la Madre Superior a quien, preocupada por la frecuencia de las visitas y por los rumores que comenzaban a circular, decidió intervenir. Llamó a Ángela a su despacho una mañana fría. No hubo preámbulos. ¿Sabe usted quién es el hombre que la busca cada semana? Ángela parpadeó, confundida. Un benefactor de la casa, madre, es don Camilo de Arriaga y Santillán, duque de Arriaga, heredero de una de las casas más antiguas del norte, un hombre con responsabilidades que van más allá de lo que usted o yo podemos imaginar. Ángela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él nunca lo mencionó, murmuró, porque los hombres de su clase no necesitan mencionarlo. Y usted, hija, no puede permitirse olvidar quién es usted y quién es él. Ángela bajó la mirada. No he olvidado nada, madre. Entonces recuerde también esto. Ese hombre tiene un deber con su linaje. Necesita una esposa de sangre limpia, sin escándalos, sin pasado, y usted no puede ofrecerle eso. Las palabras fueron dichas sin crueldad, pero dolieron como cuchillos. Ángela salió del despacho con la respiración entrecortada, el pecho apretado, la mente nublada. Había comenzado a creer, había comenzado a esperar, y ahora comprendía que había sido una tonta. El enfrentamiento entre Camilo y Ángela ocurrió días después, en el patio del convento, bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. Camilo llegó como siempre, pero esta vez encontró a Ángela esperándolo junto al huerto. Su postura era rígida, distante. «Ángela», dijo, acercándose. Ella dio un paso atrás. «No debería seguir viniendo, Excelencia». El título sonó como una barrera levantada entre ambos. Camilo se detuvo. «¿Excelencia? ¿Desde cuándo me llama así? Desde que supe quién es usted realmente». Camilo cerró los ojos un momento. «Debí decírselo. Lo sé, pero no quería que eso cambiara lo que teníamos». «¿Y qué teníamos, don Camilo?», preguntó Ángela, con voz temblorosa. «¿Conversaciones prestadas? ¿Momentos robados que nunca podrían ir a ninguna parte?» «Teníamos verdad», respondió él, con voz firme. «Algo que no he encontrado en ningún otro lugar. La verdad no es suficiente cuando el mundo entero está en contra». Camilo dio un paso hacia ella. «¿Y si no me importa el mundo? Debería importarle», dijo Ángela con los ojos brillantes. «Porque usted tiene un nombre que proteger, un linaje que preservar, un futuro que no me incluye. ¿Y si elijo incluirla?» Ángela negó con la cabeza conteniendo las lágrimas. «Usted no puede elegirme. Yo soy la mujer que fue expulsada por su familia, la que perdió un hijo que nunca debió existir, la que vive aquí porque no tiene otro lugar. No soy digna de su nombre, don Camilo, y usted lo sabe». «No me importa lo que el mundo diga sobre dignidad», dijo Camilo con voz rota. «Me importa lo que siento cuando estoy con usted». Ángela lo miró con una mezcla de dolor y ternura. «Entonces, olvide lo que siente, porque yo no puedo ser la razón por la que usted pierda todo». «Ya perdí todo una vez», confesó Camilo. «Permití que destruyeran a alguien que amaba porque no tuve el valor de enfrentarlos. Y he cargado esa culpa todos estos años. No voy a repetir ese error». Ángela sintió que algo dentro de ella cedía, pero no podía permitirse caer. «No otra vez. Entonces sea más fuerte que yo, don Camilo, y váyase». Él la miró largo rato. Quiso decir algo más. Quiso prometerle que encontraría una forma, pero las palabras no salieron, porque sabía que ella tenía razón. Sabía que el mundo no perdonaba.
sabía que amar era condenar. Finalmente, asintió despacio. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del convento. Ángela lo vio alejarse con el corazón partido. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero lo correcto dolía más que cualquier error que hubiera cometido antes. Esa noche, Camilo regresó al ducado vacío y silencioso. Se encerró en su despacho y permaneció allí hasta el amanecer, mirando el fuego consumirse lentamente. Los consejeros comenzaron a presionar con mayor insistencia. Había una candidata ideal, joven, de buena familia, con dote suficiente para sanear las finanzas ducales. Solo faltaba que él aceptara el compromiso formal. Camilo escuchaba, asentía, dejaba que hablaran, pero cada palabra lo alejaba más de sí mismo. Ángela, por su parte, volvió a la rutina del convento como si nada hubiera pasado. Trabajaba en silencio, oraba sin fe, existía sin vivir. Sor Eulalia la observaba con tristeza. «¿Hiciste lo correcto, hija?» «Hice lo necesario», respondió Ángela. «No siempre es lo mismo». Ángela no respondió, porque sabía que la anciana monja tenía razón, pero también sabía que no había otra opción. El mundo no perdonaba, y ella ya había aprendido esa lección de la forma más dolorosa. Los días que siguieron fueron los más largos que Camilo había vivido desde que asumió el ducado. Dejó de visitar el convento, no porque hubiera dejado de pensar en Ángela, sino precisamente porque no podía dejar de hacerlo. Cada mañana despertaba con su nombre en la mente. Cada noche se dormía recordando la última vez que la había visto de pie en el patio, pidiéndole que se marchara, y él había obedecido, como siempre obedecía. Los consejeros aprovecharon su silencio. Interpretaron su quietud como aceptación. Comenzaron a hablar abiertamente del matrimonio con la hija del marqués de Villarreal, una joven de 19 años, educada en un convento de clausura, sin escándalos en su historial, con un dote generoso y conexiones políticas útiles. «Es la opción más sensata, Excelencia», decía don Esteban, el administrador principal. «La casa necesita estabilidad. Los acreedores necesitan garantías y su linaje necesita herederos». Camilo escuchaba sin responder, firmaba documentos, atendía reuniones, cumplía con cada deber que su título exigía, pero por dentro se estaba rompiendo. Una tarde recibió una carta formal de la familia Villarreal. En ella, el marqués expresaba su honor ante la posibilidad de unir las dos casas y solicitaba una reunión para discutir los términos del compromiso. Camilo dejó la carta sobre el escritorio. La miró durante horas. Sabía que si la respondía afirmativamente, estaría cerrando una puerta para siempre. Tomó la pluma, mojó la punta en tinta, acercó el papel y no pudo escribir. La mano le temblaba, no de duda, sino de rechazo visceral. Cada fibra de su ser se rebelaba contra aquella decisión. Dejó la pluma, salió del despacho. Caminó por los pasillos vacíos del ducado, sintiendo el peso de los retratos ancestrales que lo observaban desde las paredes. Generaciones de hombres y mujeres que habían cumplido con su deber, que habían sacrificado su felicidad por el nombre. ¿Y qué habían logrado? ¿Qué quedaba de ellos, más allá de un título heredado y una fortuna dilapidada? Camilo se detuvo frente al retrato de su abuelo, un hombre severo, de mirada dura, que había muerto solo, amargado, rodeado de riqueza, pero vacío de amor, y comprendió que no quería convertirse en eso. Ángela, mientras tanto, vivía sus propios días de tormenta silenciosa. Había vuelto a la rutina del convento con disciplina férrea. Trabajaba más que antes. Dormía poco. Evitaba a Sor Eulalia, cuya mirada compasiva la desarmaba, pero las noches eran las peores. En la oscuridad de su celda no podía evitar recordar las conversaciones con Camilo, su voz, su mirada, la forma en que la escuchaba como si cada palabra importara. Una mañana, la Madre Superiora la llamó. «He recibido noticias.
Ángela, don Camilo de Arriaga va a comprometerse formalmente con la hija del marqués de Villarreal. El anuncio será público en 2 semanas. Ángela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No respondió, solo asintió. Es lo mejor, continuó la Madre Superiora, para él y para usted. Ahora podrán seguir adelante. Ángela levantó la mirada. ¿Seguir adelante hacia dónde, madre? Hacia más años de silencio, hacia más días vacíos. La Madre Superiora vaciló. Hacia la paz que da la aceptación. No quiero esa paz, dijo Ángela con voz temblorosa. Esa paz es solo otra forma de muerte. Salió del despacho antes de que la superiora pudiera responder. Caminó hasta el huerto. Se arrodilló bajo el árbol sin flores, donde descansaba el hijo que nunca conoció, y comprendió algo con claridad dolorosa. Si se quedaba allí, moriría lentamente. No su cuerpo, sino su alma. Esa misma noche, Ángela tomó una decisión. Habló con Sor Eulalia. «Quiero irme», dijo simplemente. La anciana monja no se sorprendió. «¿A dónde irás?» «No lo sé, pero no puedo quedarme aquí esperando a que la vida pase sin mí». Sor Eulalia asintió despacio. «Entonces ve. Mientras puedas caminar, camina». 2 días después, con un atillo pequeño y la bendición silenciosa de Sor Eulalia, Ángela abandonó el convento al amanecer. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que necesitaba encontrar un motivo para seguir respirando. Camilo llegó al convento 3 días más tarde, el corazón latiéndole con una urgencia que no había sentido jamás. Había tomado su decisión, había roto con los consejeros, había rechazado el compromiso con la hija del marqués, y ahora venía a buscarla, a decirle que la eligió, que elegiría siempre la verdad por encima de la conveniencia. Pero cuando la Madre Superiora lo recibió, su expresión era grave. «Don Camilo, me temo que llega tarde». «¿Tarde?», repitió él, sintiendo un vacío en el estómago. Ángela se fue hace 3 días. Dijo que necesitaba encontrar un sentido a su vida. No dejó dirección, no dijo a dónde iba. Camilo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Se fue? ¿Sola?» «Sola», confirmó la Madre Superiora. «Y no sé si regresará». Camilo salió del convento tambaleándose. Subió al carruaje sin rumbo. Le gritó al cochero que recorriera todos los caminos cercanos, todas las aldeas, todos los pueblos. Pasó horas buscándola. Preguntó en posadas, en mercados, en capillas. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. La desesperación comenzó a convertirse en pánico. ¿Y si la había perdido para siempre? ¿Y si, por llegar tarde, por dudar demasiado, ella había desaparecido de su vida igual que la mujer que amó años atrás? No, esta vez no. Esta vez no se rendiría. Camilo no esperó al amanecer. Dejó monedas sobre la mesa de la posada y salió corriendo hacia el exterior. Vio un caballo atado cerca de la entrada, un animal fuerte, de pelaje oscuro. Sin pensarlo 2 veces, regresó adentro, dejó una bolsa con monedas en manos del dueño sorprendido y gritó: «¡Necesito ese caballo! ¡Es urgente!». El hombre apenas tuvo tiempo de asentir antes de que Camilo saliera disparado. Desató al animal, montó de un salto y partió a galope tendido hacia el norte, hacia Salamanca, dejando atrás el carruaje, al cochero atónito y cualquier rastro de compostura ducal. La urgencia le quemaba el pecho. No podía perderla. No otra vez. El caballo galopaba con fuerza por el camino polvoriento. Camilo lo espoleó sin descanso, sintiendo el viento golpearle el rostro, el corazón martilleándole contra las costillas. No importaba el cansancio, no importaba la distancia, solo importaba encontrarla. Ángela caminaba sola por el camino que llevaba hacia Salamanca. Había pasado 2 noches durmiendo en posadas baratas, contando cada moneda que Sor Eulalia le había dado en secreto. No sabía qué encontraría al final del camino.
No sabía si alguien la contrataría, no sabía si sobreviviría, pero al menos estaba caminando, al menos estaba intentando. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta cuando escuchó el ruido de cascos acercándose desde atrás, rápidos, urgentes. Se hizo a un lado del camino, esperando que pasara de largo. Pero el jinete detuvo el caballo con brusquedad, levantando polvo. Ángela levantó la mirada, confundida, y entonces lo vio. Camilo bajó del caballo como si la vida se le fuera en ello. Tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos, la ropa arrugada y cubierta de polvo. No parecía un duque, parecía un hombre al borde del abismo. «Ángela», dijo con voz rota, apenas un susurro desesperado. Ella se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía. «¿Don Camilo?» Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar frente a frente. Respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo del viaje, sino por el peso de todo lo que había cargado hasta ese momento. «Te busqué por todas partes. Pensé que te había perdido. Pensé que llegaba demasiado tarde». Ángela negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a brotar sin permiso. «No debería estar aquí. Usted tiene un compromiso, una vida, un deber». «Rompí el compromiso», dijo Camilo con voz firme. «Rechacé la alianza. Enfrenté a los consejeros. Les dije que no me casaría con alguien a quien no amo». Ángela lo miró con los ojos desorbitados. «¿Qué hizo?» «Lo que debía hacer desde el principio. Elegirte a ti». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ángela. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaban en sollozos. «Yo no soy digna de ese sacrificio», logró decir finalmente. «Soy una mujer sin nombre, sin futuro, sin nada que ofrecerle». Camilo tomó sus manos con suavidad, como si sostuviera algo sagrado. «Tú me ofreces la única cosa que importa, verdad. Me ofreces la posibilidad de vivir como un hombre íntegro, no como una sombra obediente. Me ofreces la oportunidad de amar sin mentiras». Ángela dejó escapar un sollozo entrecortado. Camilo limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, también él con los ojos húmedos. «Ángela, no te pido que vuelvas al convento, no te pido que vivas escondida, te pido que camines conmigo, lejos del ducado, si es necesario, lejos de todo lo que nos juzga, pero juntos». Ella lo miró a los ojos, buscando alguna sombra de duda, algún rastro de arrepentimiento futuro, pero solo encontró determinación y amor. ¿Y su linaje? ¿Su casa? «Encontraré la forma de protegerlo sin traicionarme, pero no volveré a sacrificar mi alma por un hombre». Ángela cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió de nuevo, había algo distinto en su mirada. Ya no era la mujer resignada que había vivido 4 años esperando la muerte. Era alguien que había elegido vivir. «Entonces, caminaré con usted», dijo, con voz temblorosa pero clara. «No porque me rescate, sino porque yo también lo elijo». Camilo dejó escapar una risa entrecortada, mezcla de alivio y alegría. La abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Ángela se aferró a él, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola. Permanecieron así, abrazados en medio del camino, mientras el sol se ponía a sus espaldas. 2 meses después, Camilo y Ángela se casaron en una capilla pequeña, lejos de la corte, sin pompa ni títulos. Asistieron apenas Sor Eulalia, el párroco local y 2 testigos del pueblo. No hubo baile. No hubo anuncios públicos, no hubo bendición ducal, pero hubo verdad, hubo dignidad, hubo amor elegido conscientemente contra todo pronóstico. Camilo renunció formalmente al ducado en favor de un primo lejano. Conservó una propiedad menor, suficiente para vivir con modestia pero sin lujos. Aprendió a administrar la tierra con sus propias manos. Aprendió a vivir sin el peso del título.
y descubrió que era más libre siendo simplemente Camilo que cuando llevaba todo el peso de Arriaga sobre los hombros. Ángela floreció lentamente. No olvidó su pasado, pero dejó de cargar con él como condena. Escribió, leyó, ayudó en la educación de los niños del pueblo, volvió a sonreír sin culpa. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campo que ahora llamaban hogar, Ángela se detuvo. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó mirándolo con seriedad. Camilo negó con la cabeza. Nunca. ¿Y tú? Ella sonrió. Una sonrisa verdadera, luminosa, libre. Nunca. Y siguieron caminando tomados de la mano bajo un cielo abierto que ya no les pesaba. Habían perdido nombres, habían perdido títulos, habían perdido el mundo que los había formado. Pero habían ganado algo que el mundo nunca les pudo dar, la libertad de ser ellos mismos, juntos. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Cuentos de Amor de Época y activa la campanita para recibir más relatos como este. Déjame saber en los comentarios con cuál de los dos personajes te identificaste más. Me encanta leer tus experiencias y saber cómo te hizo sentir esta historia. Y para que yo sepa que llegaste hasta el final, escribe la palabra redención en los comentarios. Antes de irte, revisa el comentario fijado donde encontrarás una playlist llena de historias hermosas que te acompañarán en tus momentos de descanso o mientras haces tus tareas del día. Mil gracias por tu compañía y que Dios te bendiga siempre.